Valderrama la pone como con la mano y Freddy finaliza como los dioses. Hoy, en Campeones Bravísimo, tenemos a una verdadera leyenda. Un jugador que durante los 90s se convirtió en un emblema del fútbol nacional y que con la mezcla de su talento y su particular apariencia se hizo inolvidable alrededor del mundo. Estamos hablando, por supuesto, de Carlos "El Pibe" Valderrama. En noviembre pasado, el jugador samario ingresó al Salón de la Fama del Fútbol y fue nombrado por la FIFA como uno de los 10 mejores jugadores del siglo XX. Hoy queremos celebrar de nuevo al Pibe recordando 10 momentos inolvidables de su carrera. Y el conteo empieza con el nacimiento del Pibe, en una humilde casa del barrio Pescaíto en Santa Marta. Un barrio de fútbol de donde han salido decenas de jugadores profesionales. Allí nació como resultado de la unión de dos familias futboleras. Su padre, Jaricho Valderrama, era jugador profesional, así como sus primos Didi y Pablo, y por el lado materno estaban Julián y Miguel Palacio, también jugadores profesionales. En las reuniones familiares del Pibe se jugaban 2, 5 y hasta 10 partidos diarios, ya fuera en la playa o en la cancha del barrio. La vida del joven Valderrama giró siempre alrededor del fútbol. Un muchacho completamente abierto, nada de complejo, e inquieto. Bueno, el Pibe a la edad de 7, 8 años ya estaba jugando. El Pibe Valderrama llevaba el fútbol en la sangre. El Pibe empezó a jugar en esa cancha de la cual nacieron tantos ídolos y donde recibimos tantas satisfacciones. La famosa cancha de Pescaíto, de la Castellana. Ahí pues sin pasto ni siquiera, porque era una cancha de arena, aún sigue siendo una cancha pues con muchas limitaciones, pues empezó a mostrar sus habilidades como jugador de fútbol. En el número 9, el primer sueño que cumplió el joven Valderrama a sus 19 años. Su estreno como profesional con el Unión Magdalena. Ya se había consagrado como campeón nacional en la categoría juvenil y había sido invitado a ser parte de la selección Colombia en esta categoría, pero ansiaba estrenarse como profesional. Y el momento llegó el 15 de marzo de 1981, cuando en el minuto 74 del juego entró usando la camiseta número 16. El Unión, que iba perdiendo, empató. Al partido siguiente ya era titular y le esperaban años de entrega, sacrificio y triunfo en el campeonato nacional. El Pibe Valderrama empieza a hacerse famoso no solamente por su habilidad conduciendo y manejando los hilos del equipo para el cual está sirviendo, sino también por su cabellera, que ya empieza a crecer, ese rubio que fácilmente se detecta en cualquier terreno de juego, muy conveniente para nosotros los narradores que lo ubicábamos de manera muy fácil. Se podía apreciar la categoría del jugador que venía, del talento que tenía, un talento supremamente diferente a los demás, porque el Pibe nunca fue un goleador, el Pibe fue un creador de goles, y así se fue metiendo en el tremendo mundo del fútbol. En el número 8, un partido que empezó a encender la pasión de los colombianos por la selección. Fue en la Copa América de 1987 en Argentina. Valderrama había sido convocado a jugar en la selección tras 2 años excepcionales en el Deportivo Cali. Y no decepcionó. Hizo una gran campaña en esa Copa América y aunque la selección no logró llegar a la final, sí llegó a disputar el tercer puesto contra el local, la Argentina de Maradona, que era campeona mundial reinante. Colombia ganó y se quedó con el tercer puesto. Pero no solo eso, el Pibe fue elegido como el mejor jugador del torneo. Era el nacimiento de una selección que nos pondría a soñar. Dirigidos de la mano del Pibe Valderrama, ese equipo dio una bonita demostración de buen fútbol. En el número 7, un par de partidos en los que la selección de Valderrama confirmó que estábamos viviendo un momento histórico en el fútbol nacional. Era 1989,
y Colombia iba a cumplir 28 años sin participar en una Copa Mundo. En la eliminatoria, el Pibe y los suyos lograron quedar primeros en su grupo, pero eso solo les dio un chance para participar en el repechaje contra Israel. El primer partido fue en Colombia y el Palomo Zurriaga logró el gol del triunfo. 2 semanas más tarde, en Israel, un empate bastaría para regresar al Mundial. Durante 90 minutos el país estuvo paralizado hasta que el partido terminó 0-0. Un empate que era un verdadero triunfo. Colombia regresaba al Mundial. En el número 6, el ansiado regreso de la selección Colombia a la gran fiesta del fútbol en 1990. En Italia, Valderrama hizo su primer y único gol en un Mundial contra el equipo de Emiratos Árabes. Pero sin duda, el momento inolvidable de Italia 90 fue el partido contra Alemania. Era el último partido de la ronda de grupos y Colombia pasaba a la segunda ronda con un empate. Tras 89 minutos, el sueño estaba a punto de hacerse realidad, pero un gol tardío de la selección alemana nos rompió el corazón. Fue un duro golpe, pero Valderrama no se dio por vencido. En el tercer minuto del tiempo complementario, cuando ya no había esperanza, el Pibe se inventó una jugada de ensueño que culminó con el gol de rincón que todos los colombianos cantaron a coro. Bueno, el momento en que hice el gol yo creo que fue un momento único, porque fue un momento en el cual se sentía la alegría del pueblo colombiano y el sentir de todos nosotros en ese momento. En el quinto lugar, una imagen que dio la vuelta al mundo y de la que Carlos Valderrama fue un inocente protagonista. Era 1991 y Valderrama jugaba en la Liga Española para el Valladolid. En un partido contra el Real Madrid, el Pibe era marcado por Michel, famoso jugador de la época. El partido no habría tenido mayor trascendencia, pero Michel decidió provocar al jugador colombiano, tocando repetidamente sus genitales. Las cámaras de televisión captaron la acción del español y la reacción del colombiano, que con los brazos en jarras solo observaba la situación como diciendo: ¿pero esto qué es? El Valladolid nunca logró grandes triunfos, pero la imagen del Pibe, manteniendo la calma incluso frente a la gran provocación, se mantendrá por siempre en la historia. La provocación del Pibe Valderrama yo creo que nace como consecuencia de su forma de jugar fútbol. Era difícil para cualquier rival soportar el dominio que él tenía de la bola. Resultaba casi imposible, era una odisea quitarle el balón porque tenía una gran facilidad para proteger el balón, para distribuirlo y para mantenerlo. Me imagino que ese hecho anecdótico fue una de esas provocaciones para intentar no solamente despojarlo del balón, sino de bolas más pequeñitas. En el cuarto lugar, un sueño que tardó más de 12 años en cumplirse: convertir a un equipo en campeón del fútbol profesional colombiano. Fue en 1993. Tras una temporada irregular en Europa, Valderrama regresó a Colombia a jugar para el Junior de Barranquilla. Al principio hubo grandes críticas, pues se consideró que el equipo estaba pagando demasiado dinero por un jugador que a sus 31 años ya se consideraba viejo. Pero el Pibe respondió con fútbol. Hizo una campaña admirable. Metió a su equipo en el cuadrangular final y en el último partido cuando con un empate perdían el campeonato. Valderrama hizo un pase perfecto que Mackenzie convirtió en gol. El Junior se coronó como campeón y repetiría 2 años más tarde, en 1995. Y en el número 3, de los momentos más importantes del Pibe Valderrama, la inolvidable eliminatoria al Mundial de Estados Unidos 1994. La selección nacional había sido la sorpresa del Mundial anterior y ahora tenía los ojos del mundo encima. Durante la eliminatoria sacó su mejor fútbol y se clasificó como primera de su grupo, tras golear a Argentina 5-0 en el Monumental de Buenos Aires. La selección estaba en su mejor forma y Valderrama y compañía llegaron al Mundial como grandes favoritos. Pero el Mundial fue un desastre. Presiones externas de fuerzas oscuras acabaron con la magia de la selección, que perdió 2 de los 3 partidos
y fue eliminada en la primera ronda. Además, un autogol y nuestra cultura violenta desembocaron con el asesinato de Andrés Escobar. Un día que Valderrama siempre recordará como el peor de su vida. El fallecimiento de Andrés Escobar después de que regresara del Mundial y en un inconveniente, un problema en un restaurante, pues salió a flote su bendito autogol que infortunadamente le costó la vida y que vendió caro la imagen de nuestro país en el mundo entero. No fue por el fútbol y mucho menos por la situación en la cual se le reclamó a Andrés Escobar. Fue una situación de fútbol que pasa en todos los partidos del mundo, ha sucedido, y que por lo tanto le tocó a Andresito pagar las cuentas. Lástima, porque teníamos un tremendo equipo en aquella oportunidad. En el número 2, un gesto que significó la despedida de Valderrama del fútbol internacional. Fue en el Mundial del 98 en Francia. La selección Colombia se clasificó a su tercer Mundial en línea, pero, tal como en Estados Unidos 94, fue eliminada en la primera ronda. El último partido que jugó Valderrama en un Mundial fue contra Inglaterra. La selección nacional perdió 2-0, pero al finalizar, un joven David Beckham, de apenas 23 años, se acercó al pibe para cambiar de camiseta, demostrar su respeto y recordarle al mundo entero que estaban presenciando la partida de un grande. Dios no se olvida de uno y me dio, por ejemplo, a ese hijo orgullo no solamente para mí, sino orgullo para la ciudad, para el país. A medida que el pibe apareció ese fútbol colombiano que a todo el mundo enamoró y gustó en todas las canchas del mundo, el del toque-toque. Pibacho, que lo quiero mucho, que sigamos jugando partidos de softball porque eso nos va manteniendo en forma, por lo menos a mí en forma esférica, y que Dios lo bendiga. Todo el pueblo colombiano lo quiere y lo admira, inclusive yo. Como dice él, todo bien. Y el número 1 de los 10 momentos más importantes en la vida de Carlos el Pibe Valderrama está en el partido de homenaje por su retiro oficial que se llevó a cabo el 1 de febrero de 2004. Asistieron futbolistas tan importantes como Diego Armando Maradona, Encho Francescoli y José Luis Chilavert, además de compañeros y amigos de la selección. Fue una noche de fiesta en la que más de 56.000 seguidores llenaron el Estadio Metropolitano de Barranquilla para despedir a quien era hasta entonces el mejor jugador de fútbol colombiano de todos los tiempos. El pibe se retiró tras 24 años de carrera profesional, con 2 campeonatos nacionales y 1 de Francia. Fue el capitán durante la época dorada de la Selección Colombia y nombrado como jugador más valioso en las múltiples ligas en las que jugó a lo largo de su carrera. Es, además, parte de la selección histórica de la Copa América, parte del conteo FIFA 100 y FIFA 10 a los mejores jugadores del siglo pasado y el único colombiano en el Salón de la Fama del fútbol. Estoy tan contento porque ahorita mismo acaba de recibir el premio como el primer jugador de Colombia que entra al Salón de la Fama. Debe sentirse demasiado orgulloso él y nosotros los pescaiteros teniendo al mejor de Colombia entre el mejor de la fama. En una época en la que el nombre de Colombia era asociado solo con violencia y negatividad, Valderrama mostró una imagen positiva, llena de talento y gracia. Hoy el pibe Valderrama apoya a la selección y, como todos los colombianos, agradece los triunfos que esta nueva generación de genios del balón nos ha traído. Pero hoy queremos homenajear a este gran capitán, con C mayúscula, que nos enseñó a creer en el triunfo y que siempre será recordado como un símbolo del fútbol nacional. Hoy y siempre, gracias pibe, y bravísimo para ti.